Bueno, para identificar las facturas truchas puede haber varias formas, ¿no? Una de ellas, que no es muy seguro, es insertando los datos en la oficina virtual, ¿no? Ayer les había mostrado, ¿verdad? En la oficina virtual habían dos grupitos, un grupito de las declaraciones juradas del contribuyente y otro grupo de las personas naturales, las que puedan ser varias opciones. Ahí hay una opción de verificar facturas. Entonces, esta Sí, opción te verifica la factura, pero solo verifica ciertos aspectos, como en facturas manuales, solo va a verificar que, que se haya dosificado la factura, ¿no? Que el número de autorización, pues no tiene el código de control, ¿no? El número de factura no podría validarte, digamos. Solo el número de autorización es la que te va a validar, que ese número, si existe ese número, ¿no? En facturas electrónicas, aunque ya es más difícil de que se hagan una truchera este tipo de facturas, pero sí va a poder validar mejor, porque ya los datos están en la administración tributaria de esas facturas. En cambio de las ya. manuales no hay, porque tendríamos que esperar unos meses hasta que el vendedor o el comprador registre la factura en la base de datos o envíe el libro de compras y ventas. En Ajá. ese caso recién vas a poder verificar, pero así oportunamente no se va a poder. Ahora, ¿dónde más te puedes dar cuenta? Esas facturas truchas, las que te venden generalmente no tienen datos. Generalmente las facturas manuales tienen, ¿verdad? En la Sí. parte superior izquierda tienen los datos del NIT, la persona, dirección, teléfonos, etcétera. Pero Ujú. casualmente en este tipo de facturas no tienen datos, solo tiene el nombre, dirección, dice zona central, Cochabamba, Bolivia, nada más. No dice nada. No hay teléfono, no hay forma de ubicarles. No tienen Ya. nada. O sea, prácticamente están como que clonadas las facturas. Las han clonado de una factura buena, digamos, y los han vuelto a imprimir, pero ya sin datos. Esa Ya, podría yo, ser otra. Otra eh, es que si es montos altos, sabemos que tenemos que respaldar con documentos de pago, ¿no? ujú, Entonces, esta persona, clarito, no te va a aceptar que le pagues a su nombre, ¿no? Porque le puedes encontrar mediante el sistema financiero. claro. En este caso, digamos que me han dado una factura trucha. Bueno, está como tú dices, que está dosificado todo. He verificado en internet, también está válido. Pero hay dos con el mismo número de factura, todo. Y conozco al dueño, pero cuando voy a impuestos, impuestos, ¿a quién tendría que hacer pagar la multa? Porque se supone que yo no sé, y el señor sí sabe, no sé por qué. En este caso era un monto de 30.000, y bueno, el señor, por no pagar, yo le conocía, ¿no? Por no pagar, no quiso, o sea, no quiso darme la certificación, porque en este caso cuando le dieron la factura al señor de la empresa, yo aún no estaba, pero bueno, se supone que le compraba siempre de esa tienda cemento, es un caserito, como se puede decir, Ujú. pero cuando vino este problema se negó. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Mm, no, pues el problema es que impuestos directamente le cobra el impuesto a la empresa que se habría beneficiado erróneamente de la factura, digamos, ¿no ve? De esta compra. Pero Sí, me dices que vos le conoces al que te ha vendido, sabes que te ha emitido la factura, sí, entonces tendrías que iniciar un proceso, ¿no? Si vale la pena también, porque si sabes claro. dónde vive la persona, te emitió la factura, entonces se puede iniciar un proceso, yo creo, pero impuestos así de fácil no te la va a aceptar, ¿no? Porque siempre te piden certificaciones, seguramente el otro no te quiere certificar, ¿no ve? Sí. Pero donde ha fallado, ¿de cuánto dijiste que es la factura? Eran de 30.000. Sí, pues ahí han fallado, ¿no? O sea, montos altos, por lo menos arriba de 10.000 o de $1.000, digamos,
siempre tendrían que pagar mediante un depósito, mediante una transferencia o con cheque. En las empresas eso siempre se maneja así. Ahí es donde Claro, han fallado, porque 30.000 es ya mucho dinero. Sí o sí tenían que hacerse con algún documento de ese tipo para claro, respaldar el crédito fiscal. Porque ahora sí, también podrías decir en impuestos, tal vez, de que no, porque según decreto, impuestos solamente te pide documento fehaciente de pago cuando eh, son montos arriba de 50.000 bolivianos. En este sí. caso tu compra sería 30.000, es menos de 50.000. ¿Qué respaldos tienes pero adicionalmente? O sea, ¿tienes recibo, confirma de la persona que ha recibido el dinero? Lo único que habían tenido es la factura, nada más. Ah, no, pues, es que así no tienes. ¿Tienes contabilidad por lo menos o nada siempre? Comprobantes No, no tiene. contables, libros mayores, no, de entrada ya perdió, pues. Y deben tener por Ajá, lo menos la contabilidad. El contador certifica también por una parte de que esa transacción se ha realizado, porque contabiliza las operaciones, envía los libros de compra y ventas, declara los impuestos. Justamente en el nuevo hay una nueva resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, donde validan la contabilidad siempre como medio de respaldo. Impuestos también lo ha validado en el nuevo sistema de facturación en línea, las nuevas modalidades. Ahí dice que ujú, para tener la validez de tu crédito fiscal, para que tú te puedas apropiar, al margen de que tienes que tener el documento fehaciente de pago, la factura original, etcétera, también tienes que tener tus registros contables, ¿no? Si es que es una claro, persona obligada a realizar registros contables. Y si no, ajá. también, pues siempre tiene que tener una nota, te he pagado, aquí está el recibo, siempre tiene que haber un control de ese tipo. Pero si no tiene ningún control, ¿con qué también vas a ir a impuestos a reclamar, digamos, ¿no? O sea, no hay, si no tienes mayor documentación, entonces no se puede, digamos. Claro, al menos según vi, ellos pidieron para qué obra, es una constructora, para qué obra se ha comprado tanto cemento, o sea, todo. Y claro, tiene esa parte, ¿no? La parte de la construcción. Y lo malo es que el mismo señor creo que ha sacado dos factureros y Ujú. dio dos facturas a diferentes personas con el mismo número. En este caso yo creo que tendría que hacerle más proceso al que ha vendido, no a los, porque si hay dos, Claro, de hecho, entonces impuestos seguramente le va a fiscalizar a la otra empresa, a la que ha emitido. Es que son dos sí, procesos diferentes. Una es con la tuya, que tienes que demostrar que tú eres el que ha comprado los cementos y no la otra persona. Y la otra parte, obviamente, de como ha emitido facturas, dos facturas, va a tener que responder por eso también, pero ya esa parte, pues, no se vinculan los dos. claro, Sí. pero Entonces, tal vez podrías hacer también demostrar con tus cards, ya que estás ahí trabajando, lo que puedes hacer es elaborar los cardex de inventarios, validar de que esa fecha han ingresado no sé cuántas bolsas de cemento, y no sé si manejan cardex también, porque si no manejan es pues complicado demostrar si no hay documentos, porque si hubiera documentos sí se puede demostrar. Voy a impuestos, llevo mis comprobantes contables, la factura, los recibos, llevo los todo cardex de es- almacén donde va a estar la entrada, la salida de los productos o estos materiales, ¿no? claro, con lo que se pudo demostrar es con el proyecto de obra, porque igual tiene la planilla, los CARDEX de construcción, entonces en ahí es donde se demostró que para qué obra, qué tanto ha entrado, entonces según a eso han ido verificando qué facturas. Sí, Pero no es, o sea, ellos dicen, no es nuestra culpa, arréglense como puedan y así. Y, y tampoco es así. La verdad, en ese aspecto yo no estaba de acuerdo y no, y en esa parte creo que hasta entre ellos mismos se contradicen y ahí no, sí, es que es sacar, difícil de determinar, digamos, ¿no? Porque a veces el contador está ahí en el medio queriendo ayudar, pero no sabe si al final realmente esa factura es buena o realmente entre ellos se han charlado y se han emitido las facturas. Listo, ¿no? Porque eso no se puede es, saber. A veces el dueño mismo no te dice nada, ¿no?
y trata de que tú hagas algo para hacerle validar. Eso pasa normalmente, ¿no? Hasta el final siempre se van a negar y van a decir, no, es que se he comprado, he hecho así, era así. Al final decían vacía, no, déjalo nomás ya. Es así, Sí, la verdad. sí, gracias por la orientación. Bueno, pues no sé si tienen alguna otra pregunta más. Daniela, puedes activar tu micrófono. No tiene micrófono, tal vez. Fernando, tal vez tienes alguna consulta. ¿Cómo les ha ido ayer? Tal vez han revisado la práctica, si tienen alguna duda. Estaba viendo una de las prácticas que me han respondido. Bueno, a ver, vamos a aclarar al respecto. A ver. Como habíamos hablado en el tema del IVA, el transporte internacional de carga no está grabado. Bueno, está grabado, pero tasa cero, ¿ya? Está como tasa cero. Por lo tanto, no tiene IVA, pero sí tiene impuesto a las transacciones, ¿ya? Eso hay que aclarar. La tasa cero del libro es muy aparte. En la misma ley dice que también va a estar exenta del impuesto a las transacciones, pero en el caso del transporte internacional de carga solo habla del IVA. Entonces en este caso sí va a estar alcanzado por el IVA con tasa cero y para el IT con el 3% normal. El servicio de transporte nacional está grabado por el 13%, no es tasa cero, está grabado por el IT, es como cualquier servicio. El único que está exento con tasa cero es cuando es un transporte internacional de carga. Si fuera nacional, entonces corren todos los impuestos de forma regular. Venta de repuestos es de forma regular, no hay forma de, no tiene ninguna característica especial. Los intereses ya lo habíamos tratado también ayer. Y en el tema de las compras, todas las compras, sea cual fuere la actividad, ya sea para la grabada tasa cero o para las compras que es, el servicio de transporte nacional, para todas va a ir como en las que no es posible discriminar, como proporcionalidad, todo va a ir. ¿Por qué? Porque pues el mismo vehículo que hace transporte internacional también hace transporte nacional, ¿no? Entonces ahí no se puede discriminar qué parte ha ido a cuál y qué parte ha sido tasa cero y qué parte ha sido grabada, digamos, ¿no? Entonces es difícil determinar, a menos que los vehículos estén destinados, digamos, ¿no? Unos 2 vehículos solo hacen transporte nacional y los demás hacen transporte internacional. Entonces en ese caso tal vez podríamos determinar que los combustibles que se cargan a esos 2 vehículos van a ir directamente como compras grabadas y el resto va a ir como sujetas a proporcionalidad. Pero no se ha especificado esto en la práctica, entonces se entiende que los vehículos, digamos, hacen servicio ya sea nacional o internacional. Entonces todas las compras estaban sujetas a proporcionalidad, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Bueno, si no hay pregunta, entonces vamos a responder esta pregunta que nos hace Jesús Fernando. En el tema de falsificación de factura o clonación, ¿qué pasaría con la empresa que es dueña de la factura oficialmente? Bueno, la factura oficial, bueno, ¿cómo sucede? Es lo mismo que el caso anterior que estábamos hablando. Puede que yo haya llevado mis facturas a la imprenta a hacer imprimir, ¿ya? Y en la imprenta, de forma ya con una mala fe, imprimen doble la factura, no mi factura. Me entregan a mí mi original, ¿no? mi talonario, y la otra la usan para emitir o vender facturas, ¿no? Entonces llega la fiscalización,
¿qué va a pasar? Van a detectar esa factura mala, ¿no? Que está clonada, que no sirve, no tiene débito fiscal, no tiene crédito fiscal, no ha pagado ningún impuesto. Entonces le van a fiscalizar o revisar a la persona que ha comprado la factura por un cruce de información. Entonces, al hacer ese cruce, también le van a notificar al que ha emitido la factura, ¿ya? Seguramente el clonador de la factura no le van a emitir nada porque no tiene dirección, no tiene nada, y al que le va a llegar es al que tiene la factura oficialmente. Entonces, no sé si a alguno de ustedes a veces les llega una orden de verificación de impuestos donde les pide favor remitir a la administración tributaria el número de factura, número tanto, te da el número de factura, el número de autorización, entonces tienes que enviarles a ellos una copia de tu factura con el fin de que ellos puedan cruzar y validar de que tu factura sea la original. Entonces te piden la copia, entonces si validan, tienes la factura original, vos como dueño o el original de la factura, entonces has pagado tus impuestos, has declarado y enviado el libro de compras y ventas, a ti no te pasaría nada si es que remites esa información a impuestos, te piden una copia a veces, y a veces, bueno, ese tipo de fiscalizaciones ocurre regularmente en las empresas. De vez en cuando llega ese tipo de verificación, entonces lo que hay que hacer es remitir, ¿no? Una copia, mejor si le mandan, digamos, con toda la información que tienen, digamos. Pero si solo te piden la copia de la factura, entonces le mandan una copia para que ellos verifiquen y validen. Entonces, ¿qué va a pasar? La factura que ustedes hayan emitido va a ser la válida. La otra que habrían clonado ya directamente va a ser pues inválida, ¿no? Y la persona que haya comprado esa factura va a tener que devolver nomás el crédito fiscal. Y el que ha clonado, pues en algún momento si le encuentran, pues eso tiene pena, ¿no? Pena de privación de libertad, o sea, va a ir a la cárcel. Eso está penado, el tema de la clonación de facturas. En realidad vender facturas mismo está penado, pero se puede hacer algunos camufles para hacer este tipo de transacciones. Hay siempre algunas empresas que venden las facturas, como les decía, ferreterías, ¿no? A las ferreterías, ¿qué sucede? Las empresas grandes como Inserpaz, Favors, etcétera, les mandan sus facturas a ellos por todas las compras que hacen. Pero en las ferreterías no te facturan, pues, ¿no? Cuando estás comprando unas cuantas bolsas de cemento, compras algo, no te emiten la factura. Entonces, ¿qué pasa? Tienen muchas compras, pero no venden. Entonces se están acumulando bastante crédito fiscal y al final de cuentas no saben qué hacer. Tienen su almacén también lleno, según estados financieros, y lo que hacen es empezar a vender. No venden al 3, 4 o 5, no sé cuánto por ciento, y eso obviamente les va a ayudar a amortizar tal vez en el tema de flujo. Con eso pueden pagar el IT, digamos, ¿no? Porque el IVA lo van a compensar con el tanto crédito fiscal que tienen. Entonces lo que vayan a cobrar lo van a pagar para el impuesto a las transacciones. Entonces van a ir como que regularizando sus operaciones, ¿no? Pero si es una empresa de este tipo, en impuestos ya tienen, pues, ¿no? Ya tienen ellos márgenes, manejan directamente con márgenes. Digamos, en los restos, contribuyentes restos, el margen es más o menos entre el 3 al 5% de pago de impuestos. Entre el IVA y el IT, más o menos ese porcentaje pagan de impuestos. Si hay unos contribuyentes que pagan menos de eso, entonces le empiezan a revisar, ya, ¿no? Pero normalmente a los restos no les hacen muchas revisiones, entonces ahí es donde aprovechan a veces las empresas pequeñas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra consulta más, por favor. Si no, vamos a ver el tema de los ajustes para los estados financieros finales. Una consulta, ¿vamos a hablar sobre la bancarización? Sí, podríamos hablar. Creo que tengo videos también, pero en mi página de YouTube. En la parte final lo dejaremos ahí. Espero que nos alcance tiempo. No está tema de bancarización, pero lo vamos a ver así a grosso modo. No es tan complicado el tema de bancarización, ¿no? Solo hay algunos puntos, algunas características que a veces uno se confunde, ¿no? Que hay que saber diferenciar qué es una transacción, una operación.
esa parte vamos a analizar más adelante. Me voy a anotar, de hecho, ya, para que no me olvide. Voy a incluir eso en el último tema, el tema de bancarización. Bueno, ok. Ya. Ya, a ver. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy nos toca ver el tema de los estados financieros como una elaboración, pero no vamos a hacer la elaboración directamente, sino que vamos a hacer la elaboración de los ajustes para los estados financieros, porque directamente llevar una elaboración de estados financieros desde inicio después nos va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Eso además que ya lo sabemos, los del área financiera ya hemos llevado contabilidad básica, ya sabemos registrar transacciones contables, pero lo que sí podemos tener alguna duda es en el tema de los ajustes de cierre de gestión para poder tener nuestros estados financieros finales del cierre de gestión, ¿no? Entonces estos ajustes vamos a hacer el tratamiento en nuestro balance preliminar, en nuestros estados financieros preliminares, que es lo que correspondería hacer en temas de ajustes. Entonces, inicialmente nuestros estados financieros son como estos ojitos, ¿no? De acá arriba, están medio en estado bruto, digamos, ¿no? O sea, no están muy bien. Lo que queremos es llegar a este ojito de aquí, ¿no? Este es el estado final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ajustes son todo un proceso contable para afinar la contabilidad de la empresa. O sea, vamos a llegar a demostrar los saldos correctos y reales a una fecha, ¿no? A la fecha de cierre. Entonces, para lo cual vamos a empezar primeramente analizando nuestros estados financieros. Vamos a hacer análisis de las partidas contables a fin de establecer los saldos correctos. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de estados financieros, muy básico. Vamos a analizar cada partida del balance, ¿no? Porque en el resultado son transacciones que ya hemos registrado, ¿no? El resultado justamente de todas las operaciones que se han realizado en la gestión. En cambio, el balance son todos los bienes, derechos que tenemos actualmente, pero que tenemos que analizar si es que requiere de algún ajuste, alguna reclasificación, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que analizar en este punto de los ajustes a los estados financieros. En el tema del disponible, lo que vamos a hacer es más o menos, contadores, hay que tratar de hacer un trabajo de auditoría. Vamos a tratar de verificar las cuentas. En el tema de disponibles, por ejemplo, en caja, ¿cómo es que nosotros podemos validar estas cuentas de caja? Estas cuentas de caja, ¿no? Efectivo en caja, todo lo que se maneja en efectivo, ¿no? En dinero. Entonces, una forma es comparar el saldo contable con, necesariamente tendríamos que hacer un arqueo al cierre de cada ejercicio. Es decir, al cierre del 31 de diciembre de 2019 tendríamos que hacer nosotros casi, bueno, antes de cesar o al cesar nuestra caja, contar el dinero en efectivo que hay. Y obviamente vamos a levantar un acta y producto de este arqueo, ¿qué vamos a encontrar? Puede haber una igualdad, ¿no? Puede haber que el saldo contable es igual al saldo según el arqueo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer ningún ajuste, ¿no? Y este arqueo va a ir directamente al archivo de la empresa. En el caso de que el saldo contable fuera menor al saldo según el arqueo, ¿ya? Quiere decir que hay un sobrante de caja, ¿no? Y obviamente cuando se presenta este tipo de diferencias tenemos que revisar, ¿ya? Y si fuera el saldo contable mayor al del arqueo, pues entonces hay un faltante de caja, ¿no? Entonces tenemos que revisar y hacer los ajustes. Obviamente hacer el ajuste no quiere decir que, digamos, si hay un sobrante le aumento a caja y genere una cuenta de ingresos, otros ingresos sobrantes en ingresos, etcétera. No quiere decir eso.
y no se debe hacer eso. El sobrante de caja, si es centavos, digamos, 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, hasta 5 tal vez, lo podemos registrar como diferencia de cambio o ajuste por redondeo, etcétera, ¿no? Como una cuenta de ingreso. Pero si es un monto un poco más significativo, hay que dudar, ¿no? En contabilidad siempre podemos dudar. Puede que nos hayamos equivocado en registrar unas cuentas por cobrar, ¿no? En vez de registrar una cuenta por cobrar, hemos registrado otra, etcétera, ¿no? Puede haber una diferencia. Si lo vas a cargar directamente a los ingresos, nunca te vas a dar cuenta de que has cruzado cuentas. Entonces sí hay que hacer una revisión en la caja, en el extracto, en el mayor de caja, para ver qué cuentas hemos cobrado, etcétera, ¿no? Porque puede que haya alguna transacción que está pendiente de registro, o una transacción que hayamos registrado de doble forma, ¿no? Si me falta, puede que haya registrado una transacción doble, ¿no? O no haya registrado alguna factura, alguna cobranza no se haya registrado. Entonces, en el tema de caja sí tenemos que hacer el arqueo de caja en primer lugar, y segundo, revisar las diferencias. Tercero, realizar los ajustes que correspondan. Seguimos con disponibilidades. En el tema de bancos, lo que en cada empresa, cada negocio, debería por lo menos llevar bueno, los negocios, su libro de bancos, ¿no? Sus anotes en su cuaderno: estoy depositando tanto, se anota; me han depositado, anotamos; estoy pagando esto, anotamos, etcétera. No tienes que anotar todas las cuentas de su cuenta bancaria. Y con estas anotaciones vamos a cruzar la información con los extractos bancarios. Esa es la conciliación bancaria. Cruzamos nuestra información contable o nuestras anotaciones versus el extracto bancario. Entonces, de esa comparación, ¿qué nos puede dar? Puede haber transacciones que hayan sido debitadas de la cuenta bancaria que yo no lo sabía. ¿Cuándo lo voy a saber? Una vez que yo tenga el extracto, me voy a fijar el extracto y seguramente voy a ver algunos débitos. Tal vez me van a debitar créditos, me pueden debitar comisiones por giros, comisiones por transferencia internacional, no sé, puede haber varios débitos, un débito de una chequera también, ¿no? Porque ellos no te cobran ese rato, te lo debitan directamente de tu cuenta. Entonces, esas operaciones puede que la empresa en el momento de realizar el cierre no las tenga, digamos, ¿no? A la mano, y no las haya registrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta conciliación bancaria justamente nos va a ayudar para regularizar estas cuentas. Puede haber transacciones también de abono, lo contrario. Puede que alguien me haya abonado en mi cuenta, y lo que tengo que hacer es buscar en mis cuentas por cobrar a ver si alguien me ha abonado, confirmar con el cliente si realmente ha depositado, porque a veces también sucede que hay personas que se equivocan de cuenta y aparece un dinero ahí y no sabes de quién era, ¿no? Y vamos a hacer estos tipos de ajustes, ¿no? Si fuera el caso de un abono por concepto de cuentas por cobrar, entonces vamos a hacer registro de cuentas por cobrar, bancos contra cuentas por cobrar. Si es un abono no identificado, ¿qué podríamos hacer? No lo vamos a llevar a ingresos directamente, ¿ya? Ojo con eso, porque no es un ingreso, ¿no? Porque puede que alguien se haya equivocado en depositarme. Si yo lo voy a registrar como un ingreso, como otros ingresos, ¿qué va a suceder? Puede que el día de mañana me pida el dinero, ¿no ve? De hecho me va a pedir si se ha equivocado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Devolver. Si yo ya lo he registrado como gastos, va a significar que he pagado el IVA, etcétera, ¿no? Va a ser toda una complicación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Vamos a registrar un pasivo. Puede ser depósitos, bueno, otros pasivos, digamos, ¿no? O cuentas por pagar. Ahí le ponemos depósitos no identificados, ¿no? Entonces va a estar en el pasivo y también va a estar registrado como depósito en nuestra cuenta de bancos. Sobre giros, ¿no? Sucede esto también a veces en algunas empresas que tienen liquidez muy limitada, entonces a veces se sobregiran. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que generalmente no quieren pagar tanto sus pasivos, emiten cheques. ¿Sabes qué? Te voy a pagar el cheque, aquí está, pero te estoy dando un cheque fechado, ¿no? O sea, es un cheque post fechado, ¿no? Estoy emitiendo hoy día, pero en la fecha del cheque yo le puse que vas a cobrar, digamos, el 31 de agosto o el 15 de septiembre. Es un cheque post fechado.
o sea, la fecha posterior. Entonces, en esa fecha, la persona que ha recibido el cheque tiene que cobrar. Entonces, al cierre del ejercicio, digamos que al 31, en mi contabilidad ya va a estar como que ya salió de mi banco, ¿no? Y comparando con los extractos, voy a tener en mi banco, en mi cuenta bancaria, más dinero que en mi contabilidad, ¿no? Entonces, eso se llama sobregiro bancario, que yo me estoy sobregirando en mis cuentas, en los pagos. Ahora, que ese cheque lo hayan podido cobrar, en el banco a veces sí lo pueden cobrar. Un cheque afirmado se puede cobrar, ¿no? Pero el banco te advierte, no son tan malos. Dice, ¿sabes qué? Te dicen, no te pagan directamente. Te dice, este cheque no tiene fondos, pero si tú lo protestas podrías cobrar. Y para la empresa va a ser problema, ¿no? Si es generalmente una cuenta corriente, lo que va a pasar es que le van a dar una penalidad por haberse sobregirado, va a tener que pagar porque ya va a ser como un crédito. ¿Y qué pasa? Muchas empresas, para que no suceda estas penalidades y demás, hacen contratos de sobregiro bancario. ¿Ya? Es como un contrato de crédito donde la empresa tiene hasta un límite de poder sobregirarse en sus cuentas corrientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hay un sobregiro? Lo mismo que lo anterior. Vamos a generar un pasivo, ¿no? Porque es como que no hubiéramos pagado todavía la cuenta, ¿no? No hemos pagado todavía, el cheque no ha sido cobrado y tampoco hay fondos para cobrar el cheque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abonar al banco para que quede por lo menos en cero y no aparezca en negativo, y contra la cuenta de un pasivo que podría llamarse sobregiros bancarios, ¿no? Ajustes de registros no correspondientes. Puede haber algunos registros, una vez que hayamos revisado, puede haber algunos registros que no correspondan a esa cuenta. A veces por el trabajo que hacemos rápidamente, nos memorizamos ya las cuentas, el nombre, los códigos, etcétera. Ya automáticamente insertamos código y te puedes equivocar algún número, ¿no? Y mandas a imprimir, con lo veloz que eres, mandas todo, imprimes, firmas, y al revisar te das cuenta de que hay algunas transacciones que no correspondían a bancos, puede que correspondan a una cuenta de gasto, a una cuenta de activo fijo, etcétera. Entonces, este tipo de registros se van a llamar reclasificaciones, ¿no? En tema de reclasificación quiere decir que voy a abonar en una cuenta y voy a sacar de otra cuenta, pero que ambos son del mismo grupo. Entonces solo es una reclasificación, va a ir activo de otro activo, digamos, ¿no? Entonces no es como un ajuste que tenga que afectar el resultado de la gestión. Por favor, si alguien tiene preguntas o dudas, me interrumpe nomás. Activa su micrófono e interrumpe, por favor. En el tema de exigibles, ¿qué ajustes se realizaría? Lo principal, antes de realizar la previsión para incobrables o cuentas malas, tenemos que revisar. En todas las cuentas es una revisión. Y lo que yo siempre recomiendo como auditor es que en cada una de estas cuentas, porque a veces tienen cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar empleados, hay anticipos a proveedores, digamos, ¿no? Etcétera. Tienes varias cuentitas, pero de estas cuentas uno tiene que tener su estado de cuentas, se llama, ¿no? O sea, el detalle, a quién le debes. Digamos, en cuentas por cobrar comerciales aparece un saldo de 1 millón, tiene que haber el detalle. ¿Quiénes son las personas que deben ese 1 millón? ¿Qué empresas? ¿De qué fecha son sus facturas? La fecha es muy importante, ya que con esa fecha nosotros vamos a poder determinar la previsión para cuentas incobrables, ¿no? La fecha, de qué factura, por qué concepto, qué monto. Entonces todo ese detalle tiene que estar en algún lado. Ya si el sistema contable tiene estados de cuenta, ya el sistema lo tiene, entonces no hay que hacer otro, pero sí corresponde una revisión. También lo que los contadores, al margen de que la auditoría lo realice, a veces se hacen conciliaciones con el cliente, ¿no? A veces nos reunimos o llamamos, ¿sabes qué? Yo tengo registrado en mis cuentas tantos bolivianos. ¿Tú en tu contabilidad cuánto tienes? Yo tengo tanto. De ahí también va a surgir algunas diferencias en algunos casos. Y no les digo
por decir, ¿no? Les digo por experiencia. A veces los vendedores, que también son cobradores, hacen sus jugadas, ¿no? Cobran de un cliente y le ponen a otro que estaba más en mora, o utilizan el dinero porque ya saben que ese cliente ha pagado de forma anticipada, ¿no? Pueden utilizar ese dinero hasta que llegue su mora, digamos, ¿no? Su vencimiento. Entonces, en el vencimiento recién pueden reportar a la empresa. Entonces, si uno hace esa llamada de verificación, obviamente no tienen que hacerlo a todos los clientes. Va a escoger, digamos, a ver, este cliente, más o menos que siempre tarda en pagar, o que siempre paga puntual, va a ver por qué no ha pagado hasta ahora, lo llamaré, ¿no? Lo llaman y verifican estas cuentas. Si producto de esto surge algo, lo propio. Si hay una cuenta por cobrar que ya habría sido pagada, pues hay que revisar, ¿no? Eso ya es un problema, ¿no? El vendedor, el cobrador, se arma un problema muy delicado, ¿no? Que puede llegar hasta instancias judiciales en algunos casos. Después de que ya hayas revisado tus cuentas y ya tengas fe de que todas esas cuentas son incobrables, son cuentas por cobrar, ya están detalladas, ya tienen todos los registros, estamos seguros de aquello, realizamos la previsión de cuentas malas o cuentas incobrables. La fórmula que nos dicta la administración tributaria es un poquito antigua, ¿no? Porque hay otras formas también de previsionar, y la misma norma contable nos establece varios métodos, pero el método que es válido para impuestos es donde la previsión para incobrables de la gestión, de una gestión, por ejemplo 2019, para ello tienes que hacer los cálculos de las cuentas incobrables de la antepenúltima gestión. Por ejemplo, para el 2020, digamos, 2018 va a ser las incobrables acá, las incobrables del 2019, las incobrables del 2020, dividido entre los saldos de las cuentas por cobrar del 2018, 2019 y 2020. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la diferencia? En la parte de arriba van a ir las cuentas incobrables. El Decreto Supremo 24051 establece que una cuenta incobrable, para ser llamada incobrable, por lo menos tendría que haber pasado 3 años sin que el cliente te haya pagado esa cuenta. ¿Qué quiere decir? Que las incobrables de la gestión 2018 más o menos van a ser cuentas que no hemos podido cobrar desde el año 2015, y así sucesivamente. Para el 2019 cuentas que no he podido cobrar desde el año 2016, así, ¿no? Ese es un requisito, 3 años. Segundo, es de que estas cuentas incobrables, una vez que haya pasado ese tiempo, la empresa haya tenido que iniciar acciones coactivas de cobro. Tiene que demostrar de que ha realizado algunas acciones, ya sea una carta judicial, haya demandado, iniciar una demanda, recién se va a considerar una cuenta incobrable. Ya es un poquito complicado hacer el tema de la provisión para cuentas incobrables, ¿ya? Entonces esa es la fórmula. Esta es la fórmula. Multiplicado por 100 nos va a dar un porcentaje, y multiplicamos por el saldo de la cuenta por cobrar de la gestión actual. Entonces nos va a dar un monto, y ese monto va a ser la previsión para cuentas incobrables. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando tenemos esta previsión, quiere decir que estuviéramos ahorrando un fondito para cubrir el gasto, porque cuando hay una cuenta que no vamos a cobrar, se va a originar un gasto. Eso es un gasto para la empresa, ¿no? Si no cobras, cuando ya no cobres, ya hayas hecho un proceso, hayas hecho todo lo que tengas que hacer, esa cuenta no la cobras, entonces va a ser un gasto, no la vas a poder cobrar, ¿no? Entonces, para que no tengas mucho gasto en una gestión, lo que se hace es una previsión. O sea, año tras año vas a ir previsionando un montito pequeño, un ahorro, es parecido a la previsión para indemnizaciones. Cada año se hace una previsión, un monto pequeño, se va reservando para que al final, si es que te cobran indemnizaciones, les pagas sin afectar tus resultados. El objetivo en las cuentas incobrables es lo mismo. Se hace una previsión de una parte pequeña
para que cuando yo tenga que castigar una cuenta que no voy a cobrar siempre, lo voy a llevar contra esta previsión y no voy a llevarlo contra la cuenta de resultados. No va a afectar mis resultados de la gestión. Esto vamos a restar contra la previsión de incobrables de la gestión anterior. Ya se entiende de que cada año, como que cada año hacemos este cálculo. Digamos que el 2019 me va a salir un monto, 20.000 bolivianos. Digamos. 2020 haciendo los cálculos y con los supuestos beneficios del Decreto Supremo 4298, que nos dice que nos podemos beneficiar del 60% de las incobrables del 2020, entonces como que hay un beneficio, no tenemos que hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es comparar la previsión de la gestión 2020 menos la previsión de la gestión 2019. Si el resultado de la previsión de la gestión actual es mayor, entonces voy a registrar un asiento contable que diga previsión para cuentas incobrables, que va a ser gastos, contra previsión, provisión para cuentas incobrables, que es una cuenta reguladora del activo, y la de gasto, ¿no? Cuentas incobrables, o castigo de cuentas incobrables, etcétera, ¿no? O cuentas malas, en fin, gasto contra el activo, pero como cuenta reguladora, ¿ya? Ese es el ajuste que se debe hacer, la determinación, pero al margen del Decreto Supremo, hablando del Decreto Supremo 4298, no hay mucho beneficio, porque nosotros, para determinar estas incobrables, el concepto de incobrables no se ha modificado. Entonces, ustedes se preguntarán, yo en la gestión 2020, con lo que estamos pasando, la pandemia, la cuarentena, ¿será que alguien ha podido hacer algún proceso de cobro? Nadie, ¿verdad? O sea, hasta ahora todavía creo que es muy limitado estos servicios. Entonces es un poco difícil. El beneficio en ese ámbito del Decreto Supremo es prácticamente nulo, ¿ya? Entonces, si quieren ahondar más sobre este tema, sugiero revisar la norma contable, ¿ya? Si no me equivoco, la norma contable 11, donde están todas las políticas que adopta la empresa para la elaboración de estados financieros, no solo políticas en temas de cuentas por cobrar, políticas de inventarios, políticas de activos fijos, etcétera, que también deben estar en la empresa donde están trabajando, la empresa que dirigen, tienen que tener sus políticas. Las políticas contables no se cambian de una gestión a otra, ¿ya? Se cambian cuando es necesario, y además de que lo cambies, tienes que notificar a impuestos ese cambio que has hecho en alguna de las políticas contables. Por ejemplo, temas de incobrables, puede que en tu contabilidad uses otro método, ¿no? Hay un método que se llama el 100% de la factura. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya sé, ¿no?, he determinado una cuenta incobrable, hoy ya hemos hecho los juicios, todo, no sale nada, entonces voy a registrar el 100% de esa cuenta al gasto directamente. No voy a hacer ningún cálculo, porque además ya sé que no me van a pagar, o por lo menos ya sé que, o estoy dudando de que no me van a pagar. Es un poco complicado de que me paguen, tal vez la persona está ya muerto, entonces está difícil, lo llevo al gasto directamente, el 100%. Ese es otro método, pero obviamente tienes que tener respaldos también, ¿no? Pero para la administración tributaria, al margen de que utilices otro método de cálculo, para la administración tributaria vale este método, que es incobrables de las 3 últimas gestiones entre los saldos de las 3 últimas gestiones por 100, ese es el margen, el porcentaje que te va a salir, multiplicado por el saldo de la última gestión, ese es el monto de la previsión que tienes al cierre de esa gestión, ya menos la previsión de la gestión anterior, pues te dará la previsión, ya el ajuste, ¿no?, que vas a hacer, si vas a llevar al gasto o vas a disminuir tu previsión que tenías, y lo divides entre 3. Esta división es del Decreto Supremo para justamente ver el beneficio, pero no hay beneficio, no hay ningún beneficio al respecto. Entonces, no sé si alguien tiene dudas, yo creo que tal vez sí, en esta parte es un poquito complicado, pero al margen de la fórmula, uno tiene que tener en cuenta estos conceptos para considerar incobrables. Concepto de incobrables: requisito 3 años y que hayas iniciado un proceso de cobro.
En los realizables, en el grupo de realizables, ¿qué tenemos que hacer? El registro del costo de venta. Cuando es tenemos dos sistemas de control del inventario, el perpetuo y el periódico. El perpetuo quiere decir que constantemente nosotros vamos actualizando nuestro Cardex. Vendemos algo, de nuestro Cardex sale y se va al costo directamente. Entonces en este caso no hay que hacer ningún registro de costo de ventas. En el tema del inventario por control periódico, sistema de control periódico, quiere decir que el control lo hacen al cierre de la gestión o al cierre del mes, digamos. ¿Cómo se hace esto? Se hace con un inventario, es igual que caja, ¿no? Es como hacer un archivo de caja. El 31 de diciembre de la gestión vamos al almacén y empezamos a contar todo lo que hay. Antes generalmente se veía en los negocios, cerraban, ¿no? El último día, cerrado por inventario. Entonces estaban haciendo su inventario para sus estados financieros. Actualmente no lo hacen porque tampoco los contadores exigen mucho, ¿no? En la Jordana hay muchos contadores que no exigen. Lo que salga de su contabilidad y pare de contar. Entonces no hay el inventario. Si hubiera inventario, en ambos casos se tiene que hacer el inventario, en el conteo físico. Y en ambos casos también puede haber sobrantes, puede haber faltantes, ¿ya? Si hay faltantes ya sabemos, ¿no? El responsable es el que tiene que pagar. Cuentas por cobrar al empleado o al dueño o al encargado del almacén. No le puede faltar si hay un encargado del almacén. Y si no hay, pues tal vez hay la posibilidad de que la gerencia autorice que ese faltante se registre al gasto. Pero tampoco hay que olvidar de que va a ser solo un faltante y ya. Si es un monto alto hay que revisar, ¿no? Yo por lo general el registro que hago, y es lo que me han enseñado a mí en otras universidades, es de que cuando hay un faltante lo llevamos a una cuenta de faltantes en investigación, ¿no? Como una cuenta por cobrar, ¿no? Porque está en investigación. Hasta que se investigue qué es lo que ha sucedido, va a estar registrado como una cuenta por cobrar, pero ya está registrado. No voy a esperar a que primero salga el resultado de esa investigación, hasta eso ya va a pasar el tiempo, ¿no? Pasa el cierre, mis plazos siguen corriendo. Entonces podemos utilizar estas cuentas transitorias, faltantes en investigación o sobrantes en investigación. Si sobra, puede que corresponda también a una venta, ¿no? Hemos vendido algo y no hemos hecho salida del almacén. Ahora, en el periódico también lo que se hace en el tema del inventario periódico por control de inventarios periódicos, una vez que nosotros hemos hecho el conteo físico, comparamos con nuestros saldos contables y la diferencia va a ser costo de ventas. En el tema del inventario periódico es un poco complicado, ¿no? Es no haber faltantes ni sobrantes, a lo que Dios quiera, digamos, ¿no? La diferencia esa va a ir directamente al costo. No vamos a saber nunca si ha habido faltantes o si ha habido sobrantes. ¿Qué hacemos? Comparar saldo contable versus el conteo físico y directamente lo que salga al costo. En cambio, en el periódico el beneficio es de que sí vas a saber si hay sobrantes, si hay faltantes. Entonces, en una empresa que tengan inventarios valiosos es mejor que hagan el control perpetuo que el periódico. El periódico generalmente lo usan empresas pequeñas, pymes, ¿no? De estos. Ahora, ¿qué métodos de evaluación tenemos? Tenemos el PEPS, WEPS, promedio ponderal y los que haya, ¿no? Los que conozcan. PEPS ya sabemos, primeros en entrar, primeros en salir. WEPS, últimos en entrar, primeros en salir. Promedios es el promedio de las entradas y las salidas, ¿no? Perdón, de las entradas lo que salga es el precio, el costo unitario de los productos. Y esto obviamente, este precio nos va a ayudar a determinar el costo de ventas. Unitario, ¿no? El costo unitario. Activos diferidos. Según algunos contadores, llevan el crédito fiscal y otros cargos como el IVA por compensar o el IVA pagado por anticipado, IT pagado por anticipado, a este grupo de activos diferidos, ya que generalmente va a estar el crédito fiscal y el IVA pagado por anticipado, IT pagado por anticipado, perdón. Entonces, ¿qué revisión se hace aquí?
En el tema del crédito fiscal tendríamos que siempre compensar al cierre de la gestión con el débito fiscal. ¿Para qué? Con el objetivo de reflejar si hay un IVA por pagar o tenemos un IVA como derecho, como activo diferido. En el IUE, en el IT pagado por anticipado, es el resultado de la determinación del impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces no hay mucho que analizar en este aspecto. En activos fijos, es importante que tengamos que elaborar nuestro cuadro de depreciación y actualización, ¿no? Y para ello tenemos que verificar las incorporaciones. Si hacemos este cuadro, digamos, al fin de año, sí o sí tenemos que revisar nuestros libros mayores para ver si ha habido nuevas incorporaciones, si ha habido tal vez bajas, puede haber bajas de activos. Tenemos que actualizar los saldos, ya sea del activo o de la depreciación acumulada, de ambos, y realizar la depreciación del periodo. Esto nos va a afectar el resultado, esto también nos va a afectar el resultado, y los saldos del activo van a aumentar por el tema de la inflación, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice al respecto el Decreto Supremo 4298, la depreciación acelerada? Nos dice que para todos aquellos bienes adquiridos entre abril a diciembre de 2020 de esta gestión, vamos a poder hacer la depreciación acelerada. ¿Qué quiere decir? Actualmente, según el Decreto Supremo 24051, que es del IUE, ya nos dan porcentajes, ¿verdad? Nos dan un detalle de porcentajes. Por ejemplo, equipos de computación deprecia al 25% anual, y tiene una vida útil de 4 años. Edificios bueno, creo que tiene una vida útil de 40 años, si no me equivoco, y 2.5% de depreciación anual. Ese es el valor que va perdiendo cada año. ¿Qué nos dice esta normativa? Que para estos bienes que hemos adquirido de entre abril hasta diciembre, vamos a poder depreciar, si queremos, es opcional, al 50% o al doble de su porcentaje, digamos, ¿no? O sea, lo vamos a reducir su año de vida útil. ¿Qué quiere decir? Equipos de computación, que era 25%, y depreciaba en 4 años, usted lo puede depreciar en 2 años. Que quiere decir que cada año lo va a depreciar el 50%. O sea, en 2 años ya no vas a tener activo fijo, ¿no? O sea, este beneficio es medio complicado, ¿no? O sea, te metes en normas contables, normas financieras. Si haces eso, tus estados financieros no van a ser reales, no van a servir para hacer un análisis. Tendrías que hacer algunos ajustes y ver, digamos, ¿no? Tal vez para la parte tributaria, si alguna empresa tiene mucha utilidad, digamos, y quieres reducir ese IVE, puede hacer esta operación, ¿no? Pero lo que yo sí recomiendo es que en la contabilidad, para que sus estados financieros reflejen una situación financiera real, registren como tiene que ser nomás, ¿no? Y al momento de realizar la declaración jurada del IVE, realicen estos ajustes, solo para el tema del IVE, ¿no? Pero ya en su estado financiero va a estar reflejado la información real. Ustedes preguntarán qué pasó después de los 2 años. Para el tema del IVE ya no voy a tener depreciación, ¿no? Entonces tendrás que hacer también otros ajustes en los próximos 2 años. Si quieres representar obviamente un valor real en tus estados financieros. Esto para empresas grandes generalmente, ¿no? Porque empresas pequeñas ni analizan por estados financieros, eso es para presentar más a impuestos. Empresas grandes sí analizan, y esto sí les va a afectar si es que aplican, ¿no? Sus activos van a depreciar de forma más acelerada al 50% de su vida útil, a la mitad de años de su vida útil, ¿no? Y el porcentaje se va a duplicar. Eso es el beneficio. Entonces, desde mi punto de vista, nuevamente, no le veo mucho beneficio, porque lo único que estamos haciendo es diferir el pago del IVE. Aumentas tus gastos durante el periodo de aceleración, y después de que pase ese periodo vas a tener que pagar más IVE, ¿no? Entonces es como que estás difiriendo el IVE. Pero si alguna empresa, repito, tiene mucha utilidad, ¿no?, podría acogerse a este beneficio para poder disminuir su impuesto a las utilidades.
Ahora, en el tema formal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comunicar a Impuestos Nacionales, a la distrital o a la gerencia Graco, comunicar mediante una nota que estamos acogiéndonos a este decreto para poder beneficiarnos de la depreciación acelerada. En pasivos corrientes, igual, tenemos que hacer lo mismo que en las cuentas por cobrar, validar saldos, realizar comparaciones. Podemos conciliar nuevamente con nuestros proveedores, revisar tema de salarios, ¿no? Los salarios por lo general no deberían de verse más que el mismo mes, ¿ya? No debería pasar que debes sueldos de gestiones pasadas, etcétera. Si uno debe este tema de sueldos de gestiones pasadas, porque a veces las personas se retiran y ni siquiera aparecen después, ¿no ve? Hay procedimientos, pero no, en el ministerio se hace el depósito en fondos en custodia. Haces un finiquito, le depositas su sueldo en las cuentas del ministerio y te lava las manos, ¿no? Ya no debes a nadie. Por si te quieren hacer algún proceso, digamos, ¿no? Usted ya ha presentado y ha pagado su sueldo en el plazo que correspondía. Impuestos, en impuestos igual tenemos que validar, ¿no? Si tenemos algún el IVA, ¿no? De hacer una simulación, por así decirlo, del IVA, del IT, de todos los impuestos que tengamos, hacer los cruces correspondientes con nuestros libros mayores. Si tenemos algún reporte de ventas del área comercial, igual hacemos los cruces para que no se nos vaya ni un monto por ahí. En los préstamos a corto plazo, el tema de los préstamos, lo que tenemos que hacer es determinar si se han registrado los intereses, si se han registrado las amortizaciones. Entonces, si no se ha registrado, cuando uno está haciendo reconstrucción de contabilidad, por ejemplo en las consultoras contables, lo que hacen generalmente es reconstrucción de contabilidad. O sea, todas las transacciones que se han hecho durante la gestión las registramos en el 31 de diciembre, ¿no? O sea, o bueno, ni siquiera el 31, en enero, febrero, cuando piden que se los hagamos estados financieros, hacemos los registros. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Agasar su estado de pagos. Los bancos emiten un resumen donde qué fechas se han hecho el pago, cuánto ha ido a amortizar el capital, cuánto de eso es interés, cuánto es seguros, etcétera. Entonces, todas esas cuentas tenemos que registrarlas, que vayan al pasivo, amortizar el pasivo, o que vayan a la cuenta de resultados. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Pasivos no corrientes, conciliar los préstamos igual, pero esta vez a largo plazo. Reclasificar los préstamos, ya sean a corto plazo o largo plazo. Corto plazo sabemos que son aquellos préstamos que son menores a un año, menores o iguales a un año. Largo plazo ya son los que son mayores. En el caso de indemnizaciones tenemos que elaborar propiamente nuestro cuadro de indemnizaciones. ¿Qué va a componer? Los 3 últimos salarios, o sea, octubre, noviembre, diciembre de cada trabajador, sacamos los promedios y multiplicamos por la antigüedad de los trabajadores. Y vamos a determinar cuánto de indemnización han acumulado hasta esa gestión, ¿no? Y vamos a nuevamente comparar con las previsiones que ya tenemos hechas. Si lo que hemos calculado según nuestro cuadro es mayor, entonces vamos a tener que hacer el ajuste correspondiente y llevar a resultados, a gastos. Vamos a tener que incrementar nuestra provisión. En el tema de patrimonio, vamos a tener que verificar también los movimientos en este rubro. Ahora, si nosotros trabajamos como contadores externos, lo que tenemos que pedir a la empresa, si es una sociedad, es todas sus actas de directorio, sus reuniones de asambleas, ya si tuvieran testimonios de modificación de la sociedad, entonces tenemos que pedir esto a objeto de ¿qué? De determinar si ha habido cambios en las cuentas de capital, si ha habido incrementos de capital, disminuciones, tal vez se ha reintegrado un nuevo socio, se ha retirado un nuevo socio. Verificar las reservas, si se han realizado o no las reservas. En temas de sociedades, quien aprueba los estados financieros es la Asamblea General en temas de SRL. En una sociedad las aprueban la Junta General Ordinaria de Accionistas. Entonces, esas son las entidades máximas que aprueban los estados financieros y además determinan la realización de las reservas de los estados financieros y el tratamiento de los resultados de la gestión. Si hay utilidades, van a decidir ellos si se reparten o no, o se mantiene.
o se capitaliza, y en qué porcentaje o cómo se va a capitalizar. Entonces, todo eso tenemos que ver, pero con documentos, ¿no? Cuando uno está haciendo reconstrucción generalmente de contabilidades, tenemos que ver esta parte. Es que a veces los contadores estamos muy acostumbrados a solo revisar libros de compras, libros de ventas, registramos todo eso, ingreso, gasto y listo, está tu estado financiero. Pero después me ha pasado, ¿no? Hay algunos colegas que me dicen, fulano de tal, mi cliente, recién este año me ha pasado unos contratos donde había comprado el año 2016 unas maquinarias, tenía la documentación. Y ha pasado que tal vez la contadora no le ha avisado de qué documentos más necesitaba, ¿no? No está de más pedir, podemos pedir, si no tiene, pues no te lo envía, pero si lo tiene tal vez va a pensar, ah, sí, creo que tengo eso, voy a buscar. Entonces, sí. Ahora, si es una empresa donde regularmente se registran, tendremos que revisar las cuentas mayores y validar tal vez los documentos, ¿no? Acceder a las actas, ver los comprobantes de depósito, a ver si realmente ha habido incremento de capital o no. La validación contable, y obviamente tenemos que elaborar también nuestro cuadro de actualización que corresponde a la actualización por el tema del ajuste por inflación. En cuentas de resultado hacemos pruebas globales en ventas, podemos hacer de nuestro sistema de facturación, quizás sacamos todo el reporte del año, sacamos el 87% y nos tendría que arrojar lo que dice nuestro estado de resultados. En tema de sueldos, sumamos todas nuestras planillas o decimos al área de recursos humanos que nos pasen su reporte, comparamos con lo nuestro y no tendría que haber mucha diferencia, ¿no? Entonces tendría que estar igualito. Entonces, así comparando, ¿no? Si tenemos la posibilidad de trabajar con varios departamentos, pedimos información justamente para validar los saldos, porque nosotros también puede que nos hayamos equivocado. Como hacemos contabilidad, a veces en una empresa las contabilidades son casi automáticas. Al generar la planilla de sueldos ya registra automáticamente el asiento contable. Puede que en alguno de esos el sistema haya sido modificado, haya surgido algún cambio en las cuentas contables y yo no haya verificado eso, puede que haya alguna variación y que no me haya dado cuenta. Entonces eso, cuando hago estos cruces, estas pruebas globales, ¿qué va a pasar? Voy a validar justamente los saldos. Posteriormente también, una vez que haya hecho todos los registros, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una reexpresión de las cuentas no monetarias, en este caso las cuentas de resultados. La norma tributaria te lo exige, pero desde mi punto de vista yo no lo veo muy necesario y tampoco lo hago, porque esto no afecta al resultado. Si impuestos quisiera multarte, yo no sé de qué te van a multar, porque al expresar ingresos y expresar gastos, el resultado es cero. ¿Qué me van a cobrar, no? O sea, me van a cobrar IVE, no sé de dónde va a salir, porque 100 menos 100 va a dar 0, multiplicado por el 25% va a dar igual 0, no hay separos. En el tema contable, en nuestras normas contables no establece la reexpresión de cuentas no monetarias. ¿Por qué? Porque en este caso el tema de resultados, ingresos, gastos ya está de hecho en el patrimonio. Entonces no es necesario actualizar este tema de resultados. Pero sin embargo nuestra norma tributaria nos lo dice, así que si alguien lo va a hacer y tiene susceptibilidad de que le pase algo con impuestos, entonces registra nomás las reexpresiones, y la reexpresión no es más que actualizar, por si acaso no es multiplicar la UFB de un mes anterior con la fecha actual, ya, por el saldo de la cuenta. No es eso la reexpresión. La reexpresión es cuando usted registra, digamos, el 1 o 15 de enero una cuenta de gasto, tiene que actualizar esa cuenta desde el 15 hasta el 31. Si tiene la misma cuenta en el mes de febrero, del mes de febrero hasta el 31, o sea, de forma separada. Si se dan cuenta, eso es muy complicado hacerlo, ¿no? Es complicadísimo. Generalmente algunos sistemas lo hacen. Y los auditores tampoco revisamos cómo han hecho, porque al final el resultado, como les dije, va a ser lo mismo. Sí podemos hacer pruebas globales. En la auditoría generalmente se hacen pruebas globales. Hacemos un anual y establecemos que la variación no tendría que ser más del 10%, digamos, ¿no? Es algo así. Entonces, si no es ese porcentaje de variación, entonces no habría problema. El estado financiero está
razonablemente elaborado. Vamos entrando un poco a la parte tributaria, que es lo que nos interesa, porque en este curso se trata del asesor tributario. Entonces, según la resolución normativa de directorio 10.000, tiene muchos ceros, el 4 del 2018, me olvidé poner el año, y el 7, estos dos, el 4 y el 7 son del 2018. ¿Ya? Nos da los lineamientos básicos para la presentación de estados financieros o memorias anuales. La presentación de estados financieros en formato digital o físico. Actualmente tenemos la obligación de presentar ambas, pero en ambas hay algunos que sí y algunos que no. Por ejemplo, estados financieros digitales con el formulario 605, que vamos a llevar la próxima clase, la presentan todos, ya sea que tengan ingresos menores, mayores, etcétera, ¿no? Presentan todos los que están obligados a llevar registros contables. En físico los presentan todas las empresas que tienen ingresos mayores o iguales a 1.200.000, ingresos brutos. Entonces, ¿qué quiere decir? En este cuadro, que los que tienen ingresos mayores o iguales a 1.200.000 tienen que realizar el envío físico de sus estados financieros al margen de enviar el envío digital. El artículo 2 del Decreto Supremo 24051 establece quiénes son las personas obligadas a llevar registros contables. Y en este caso se establecen márgenes, ¿no? Según esta resolución, las empresas que tengan ingresos iguales o mayores a 1.200.000, al margen de elaborar los estados financieros básicos, van a enviar balance general, estado de resultados acumulados o estado de evolución del patrimonio. Esto a veces muchos lo confunden, algunos contadores elaboran un estado de resultados acumulados donde dice resultado de la gestión anterior es resultado de la gestión actual. Ese es su estado de resultados acumulados, yo me pregunté varias veces, pero bueno, no es por criticar, pero resultados acumulados no hay, se llama estado de evolución del patrimonio. Eso es lo que actualmente se maneja. El estado de cambios en la situación financiera, el que se utiliza o utilizaban el estado de cambios de origen y aplicación de fondos. Estado de origen y aplicación de fondos, tal vez alguien lo ha escuchado. Ese es muy parecido al flujo de efectivo, pero obviamente el flujo de efectivo es más dinámico, te sirve mejor, por lo tanto esa es la que te lo piden. Y como quinto, el estado de notas a los estados financieros. Obviamente no es un estado, son unas notas aclaratorias de los demás estados, de los 4 estados. Y como les decía, los que tienen ingresos mayores a 1.200.000 tienen que elaborar además el dictamen de auditoría externa. ¿Qué quiere decir? Que tienen que contratar el servicio de un auditor externo para que justamente este auditor dé su opinión respecto a los estados financieros, si están elaborados razonablemente o no, y al respecto hay varias opiniones, 4 opiniones. Una opinión que puede ser limpia o no modificada, se llama actualmente no modificada. Una opinión modificada, que quiere decir con salvedades. Una opinión adversa, o la abstención de opinión, que quiere decir la última, que el auditor pues ha encontrado una empresa realmente trucha que no quiere decir nada, se abstiene de opinar. La opinión con salvedad quiere decir que los estados financieros en su conjunto están razonablemente elaborados, a excepción de alguna cuenta, puede ser cuentas por cobrar, puede ser activos fijos. Una de esas cuentas no ha satisfecho enteramente la revisión del auditor, no ha podido encontrar evidencia suficiente. Y la tercera, que es la abstención de opinión, bueno, le dije, la abstención es que no opina el auditor. Son 4, ¿verdad? Limpio, con salvedad, abstención de opinión, esos 3.
y la otra que les dije son 3 nomás, ¿no? Son 3 nomás. Ya. Ese es el dictamen. Y obviamente hay que aclarar algo también. Muchos contadores se confunden, ¿no? El auditor obviamente entrega un legajo, ¿no? Donde está el dictamen del auditor, están los estados financieros, las notas, anexos, etcétera. Te da un bloquecito anillado donde están todo el paquete de estados financieros. Y al margen de eso, algunos contadores elaboran otro paquete, donde está el estado financiero igual, notas y etcétera, ¿no? Tenemos 2. Pero no es necesario elaborar 2 paquetes. El primero, que tiene el dictamen, ya tiene los estados financieros. Por lo tanto, no es necesario imprimir otros bloques para poder justificar esto, ¿no? Algunos contadores creo que no sé no sé por qué, por imprimir muchas hojas, tal vez, no sé la verdad, pero tienen 2 impresos. Ya, supuestamente impuesto les pide, pero a mí nunca me han pedido, y yo siempre les he explicado que el dictamen no es todo ese bloque, ya, ese bloque que contiene estados financieros, notas, anexos, no es eso el dictamen. El dictamen es esa hojita donde el auditor dice estos estados financieros están razonablemente elaborados. Esa hojita, o 2, 3 hojitas, donde explica el auditor su trabajo, su informe de auditoría, esa es el dictamen de auditoría externa. Actualmente se llama informe del auditor independiente. Después, que requieren el dictamen tributario, es lo propio. Contratamos al auditor externo a fin de que revisen, esta vez no la situación financiera de la empresa, los estados financieros, sino la situación tributaria, que quiere decir que vas a revisar tus declaraciones juradas, la parte formal, material, si has pagado o no, si has declarado bien tus compras, va a ser un muestreo de facturas, vas a revisar si has declarado bien o si te has equivocado en typear las facturas, etcétera, ¿no? Obviamente, estas auditorías no es una auditoría, es una auditoría financiera, ¿no? O sea, la revisión se enmarca en muestreo, no revisa el 100%. Revisamos por muestreo, hacemos análisis de riesgos y vemos qué cuentas son las que más o menos tienen más alto riesgo y vamos a determinar si están correctamente o no. En el caso del dictamen tributario vamos a determinar si la empresa ha declarado todos sus ingresos, si se ha apropiado correctamente del crédito fiscal, etcétera. Y también vamos a presentar como auditores el informe de procedimientos mínimos tributarios. Es un informe un poco extenso, donde justamente te dan los lineamientos de qué cosas vas a revisar en la parte tributaria. Están desde el débito fiscal, crédito fiscal, RSI, IVA, todos los impuestos, ¿no? Y uno tiene que hacer la revisión de cada uno de estos conceptos. Obviamente, si hay algunos tributos que no corresponden al negocio, entonces se dirá que esa parte no corresponde. Además, la empresa tiene que adjuntar el informe, la información tributaria complementaria, que son más conocidos como los 15 anexos. Antes eran 13, ahora son 15 anexos. 15 anexos tributarios que tienen mucha relación con el informe de procedimientos mínimos, donde están igual la comparación del débito fiscal, el débito fiscal, todos los impuestos, versus las declaraciones juradas, la contabilidad versus declaraciones juradas. Son los 15 anexos. Esas son las obligaciones de los sujetos pasivos de este impuesto, del IVE, cuando sus ingresos brutos superan los 1.200.000. Y estas se la presentan adicionalmente al 605, ¿no? Hemos dicho que al margen de presentar el 605 de forma virtual, tienen que presentar esto en formato físico. Ahora, los supuestamente no sujetos obligados o los sujetos no obligados a llevar registros contables serían aquellos que tienen ingresos menores o iguales a 1.200.000. Pero ¿qué dice? O sea, es bien ilógico, ¿no? Si no tienes obligación de llevar registros contables, ¿cómo es que determinas estado de situación patrimonial, etcétera? ¿No? O sea, que sí o sí también llevas registros contables, pero al margen de el código de comercio, ¿no? El código de comercio que te regula. Para el código de comercio no hay esto, ¿no? De que 1.200.000, nada. Todo comerciante individual debe tener su contabilidad. Entonces, en este caso, también la presentación de estados financieros o memoria anual van a tener que elaborar
estado de situación patrimonial, perdón, este es, se trata de aquellas entidades financieras, entidades o sociedades que están obligados a presentar memoria anual. Este es el contenido de la memoria anual, me estaba equivocando. Este anterior es de empresas que presentan estados financieros. Y esta es de las empresas entidades o instituciones sin fines de lucro que presentan memoria anual. ¿Ya? Entonces, cuando igual sus ingresos superan los 1.200.000, porque también tienen ellos ingresos, ya sea por donaciones o aportes, tienen ingresos. El estado de situación patrimonial, que no es lo mismo, es lo mismo que el balance general. El estado de actividades, que es similar al estado de resultados, pero en este caso va a tener ingresos, gastos. No tiene impuestos, no pagan impuestos, ¿no? El estado de flujo de efectivo, el dictamen de auditoría externa con informe del auditor independiente, dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos tributarios y la información tributaria complementaria. Y de la misma forma va a presentar en formato físico. Este sería parte de su memoria anual. A ver, creo que es todo. Bueno, los que tienen ingresos menores a 1.200.000, ¿qué presentan? Solo hasta el número 5, ¿no? Balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo y las notas. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver esto en la próxima clase, creo que es el lunes. Ahí lo vamos a ver la parte práctica, ¿no? Yo tengo ya, creo que lo he subido al Classroom. Lo que deben ver en este caso es el video que he colgado también en el Classroom, está como los materiales, el video de la instalación del SIAT, ¿ya? El Sistema Integrado de la Administración Tributaria, que es donde vamos a hacer el envío del formulario 605, el envío digital de los estados financieros. Ahora, no sé si alguien tiene alguna duda, por favor. Hola. ¿Qué pasa si no quieres sujetarte al decreto 4298 para la depreciación de activos es voluntario, fijos? si quieres te acoges y si no, no. Pues como te digo, eso es para disminuir el tema del IVE, ¿no? Porque aumentas tus gastos. ¿Cuál es el efecto? Es pago menor, menos de IVE, menos el IVE pagas, ¿no? Aumentas tus gastos, disminuyes la base imponible del IVE, por lo tanto pagas menos IVE. Para eso es el beneficio, ¿no? Para diferir el tema del IVE. Fernando, ¿algún mensaje por ahí? Miriam. Daniela. No, Perfecto. todo está Entonces bien. yo creo que nos vemos el día lunes, ¿no? Y es viernes, creo, ¿no? A la macana, hoy día es viernes. Tengo una reunión especial, virtual. Ya, bueno, pues, estimados, nos veríamos el día lunes, por favor. A ver si lo ven el video de la instalación del SIAT para poder continuar con el cargado de los estados financieros y el envío. Aquí tenemos una pregunta. Los videos lo pueden ver en el Classroom, ¿no? Ahí donde están los materiales, las tareas, ahí mismo están. El enlace los he dejado ahí. En los mismos temas tienen que entrar a los temas. En el tema ahí está el enlace del video. O lo otro que pueden hacer es entrar a mi página de YouTube y buscar ahí los videos. Bueno, creo que no están públicos. Entran en el... Bueno, les voy a mostrar mejor, tal vez no lo han visto. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes deben tener este menú, ¿verdad? Y entran a Sí. los trabajos, aquí están los temas. Entonces, por ejemplo, el tema 3.
Aquí está el enlace, asesor tributario día 4. Entonces hacen clic acá y van a poder ver el video de la clase. ¿Ya? Entonces en cada tema está igual, menos en el 1. En el 1 del primer día no lo he grabado, del segundo día está aquí el video. Entonces el cuarto es de hoy, entonces lo voy a subir acá igual. ¿Ya? Nos entran directamente en el Classroom. Ahora, si es que no están en el Classroom, creo que están todos, ¿no? Sí, están todos. ¿Sí, Ruby? No sale por temas. ¿Cómo le sale? A ver si me compartes una captura, pues me mandas una captura, voy a ver cómo le sale. ¿Sí? Ya. Ya. Pero lo buscan ahí tendría que estar los enlaces. Ya, bueno, hasta luego. Que tengan una buena noche. Gracias.